Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Lourdes Sandoval Vega, estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Mariano Gálvez. El día de hoy quiero hablarles acerca de la esquizofrenia y de la psicoeducación como parte de la terapia del paciente. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Los síntomas se engloban dentro de los trastornos psicóticos, aquellos con los que el paciente pierde contacto con la realidad. Para esto, quiero contarles un caso de un joven llamado Gregory Baker, de 20 años, que es llevado al servicio de urgencias por la policía de la universidad, que lo había expulsado unos meses antes. A la policía la había llamado un profesor que dijo que el señor Baker había entrado en su aula gritando: «Soy el Joker y estoy buscando a Batman». El profesor llamó a seguridad al negarse el señor Baker a abandonar la clase. Aunque el señor Baker había tenido muchos éxitos académicos cuando era adolescente, su comportamiento se había vuelto cada vez más raro el año anterior. Dejó de ver a sus amigos y pasaba casi todo el tiempo tumbado en la cama mirando al techo. Vivía con varios miembros de su familia, pero rara vez hablaba con alguno de ellos. Lo habían expulsado de la facultad por falta de asistencia. Su hermana dijo que lo había visto repetidamente hablando en voz baja consigo mismo y que a veces por la noche lo había observado de pie en el tejado de la casa, moviendo los brazos como si estuviera dirigiendo una sinfonía. Él negaba que tuviera intención de saltar desde el tejado o que pensara en hacerse algún daño. Decía que estando allí arriba se sentía liberado y en armonía con la música. Aunque el padre y la hermana habían tratado de convencerlo para que viera a alguien del servicio de salud para estudiantes de la universidad, el señor Baker no había acudido nunca a un psiquiatra y no había sido hospitalizado con anterioridad. Durante los meses previos, el señor Baker le había inquietado cada vez una joven que vivía calle abajo llamada Annie. Aunque él le insistía ante su familia diciendo que estaban comprometidos, Annie le contó a la hermana del señor Baker que apenas habían hablado alguna vez y que desde luego no estaban saliendo juntos. La hermana del señor Baker refirió también que éste le había escrito a Annie muchas cartas, pero que nunca las había echado al correo, sino que las apilaba en su escritorio. La familia explicó que nunca había observado que consumieran drogas o alcohol y el análisis toxicológico dio negativo. Al preguntar al señor Baker si consumía alguna sustancia, pareció enfadarse y no contestó. En la exploración realizada en el servicio de urgencias se describió al señor Baker como un joven bien aseado que apenas cooperaba. Parecía constreñido, precavido, distraído y preocupado. Se puso furioso cuando el servicio de urgencias le llevó la cena. Gritó repetidamente que toda la comida del hospital estaba envenenada y que solo bebería determinado tipo de agua embotellada. Se vio que presentaba delirios paranoides de grandiosidad y románticos. Parecía inquieto por dentro, aunque dijo no tener alucinaciones. El señor Baker refirió que se sentía mal, pero afirmó que no estaba deprimido y que no tenía alteraciones ni del sueño ni del apetito. Estaba bien orientado y hablaba con fluidez, pero se negó que le hicieran pruebas cognitivas. La introspección y el juicio se consideraron malos. La abuela del señor Baker había muerto en un hospital psiquiátrico estatal en el que había vivido durante 30 años. El diagnóstico era desconocido. De la madre del señor Baker se decía que estaba loca. Había abandonado a su familia cuando el señor Baker era muy joven, por lo que había sido criado por su padre y su abuela paterna. Al final, el señor Baker accedió a firmar su ingreso en la unidad de psiquiatría diciendo: «No me importa quedarme aquí. Annie probablemente estará aquí, así que podré pasar más tiempo con ella». Bueno, como podemos ver en este caso, los síntomas que presenta el señor Baker serían delirios paranoides de grandiosidad y románticos, también alucinaciones auditivas y síntomas negativos como pasar todo el día en la cama. Estos síntomas han estado presentes y se han intensificado durante el año anterior. El diagnóstico sería una esquizofrenia de primer episodio, actualmente en episodio agudo. Bueno, como sabemos, para el tratamiento de la esquizofrenia se utilizan psicofármacos, ya que es una enfermedad crónica, es decir, que va a acompañar al paciente toda la vida. Pero nos queremos centrar en lo que es la psicoeducación como parte de la terapia. La psicoeducación va a ayudar al paciente a aumentar el conocimiento y la comprensión de su enfermedad y del tratamiento.
ya que un mayor conocimiento permite al paciente con esquizofrenia afrontar su enfermedad más efectivamente. Los objetivos de la psicoeducación en este caso sería fomentar la identificación con la esquizofrenia y con el familiar que la padece. También establecer redes sociales con la familia para que puedan ser un apoyo para el paciente. En este caso, las redes sociales con la familia nos referimos a lo que es el padre y la hermana, que son los más cercanos. Con la educación, el paciente y los familiares aprenden qué es la esquizofrenia, los síntomas, que en este caso serían los delirios paranoides, las alucinaciones auditivas y los síntomas negativos como pasar todo el día en la cama. También las causas que originó la esquizofrenia. En este caso en particular podríamos deducir que ha sido por un factor o una causa genética, ya que como vemos en el caso, la abuela materna del señor Baker había estado hospitalizada en la psiquiatría durante 30 años y de la madre se decía que estaba loca, entonces podríamos decir que es de factor o causa genética. También se aprende sobre las ventajas de los medicamentos, los efectos adversos como la rigidez, la inquietud y los temblores, también los síntomas negativos que desencadenan los fármacos en algunos pacientes como la apatía, la falta de motivación, la falta de interés por relacionarse. Los efectos secundarios de los fármacos como visión borrosa, somnolencia, aumento de peso y hay muchos más síntomas secundarios, como por ejemplo en las mujeres altera el periodo menstrual. Las ventajas y desventajas del tratamiento, la importancia de evitar recaídas, las dificultades de convivir con un paciente con esquizofrenia, como por ejemplo estar viendo que se tome la medicación y que a veces no quiera, es que si se aísla socialmente hay que intentar incorporarlo en actividades sociales, animarle para que pueda disfrutar de los hobbies de su círculo de amigos, los problemas agudos violentos debido a las alucinaciones o a los delirios, ¿y qué se puede hacer con el paciente? Bueno, en este caso que el paciente sea responsable del manejo en su enfermedad, que siga las terapias rehabilitadoras que le marque su médico, que aprenda a identificar los síntomas, que adquiera buenos hábitos, que realice una actividad social y familiar diariamente. También tanto el paciente como los familiares aprenden los hábitos de vida saludables que debe adquirir, como por ejemplo una alimentación sana, rica en fibra, verduras y frutas, a realizar ejercicio físico moderado, mantener algún hobby, evitar situaciones muy estresantes, cultivar amistades y evitar el consumo de alcohol y drogas. Bueno, ahora nos enfocaremos en qué puede hacer la familia para ayudar al paciente. Puede ayudarlo a identificar cualquier problema que pueda estar provocando la medicación, como el insomnio, por ejemplo, identificar cualquier síntoma de alarma, acompañarlo a alguna que otra visita psiquiátrica. Bueno, todo esto lo que hemos hablado ha sido una pequeña pincelada de cómo poder ayudar a un paciente que padece esquizofrenia. Gracias.